Qué lindo poder venir el día domingo a alabar al Señor, ¿verdad, hermanos? Bueno, continuando con la palabra, estamos hablando del libro de los Hechos, es un libro histórico en el Nuevo Testamento. El día de hoy nos toca hablar acerca de Hechos en el capítulo 15, versículo 12 al versículo 21. Hemos estado hablando del versículo 1 hasta el versículo 11, cuando hemos visto que el apóstol Pablo hace su viaje misionero, pero a la vuelta reporta que los gentiles se convierten, aquellos que no son judíos se convierten a la fe. Entonces surge un conflicto, especialmente porque los primeros creyentes eran judíos y los primeros creyentes judíos pensaban que los creyentes gentiles, los que no venían de trasfondo judío, tenían que también cumplir la ley de Moisés, especialmente circuncidarse, y ellos decían, bueno, ellos deberían de cumplir la ley de Moisés para completar su salvación. Y el apóstol Pablo y también la iglesia de Antioquía no se ponen de acuerdo, pero dicen algunos deberían de circuncidarse, algunos dicen no, mayormente los fariseos dicen deberían de circuncidarse. Y los que son creyentes fariseos y los que no dicen no deberían de circuncidarse, no se ponen de acuerdo. Entonces deciden enviar a Bernabé y al apóstol Pablo a Jerusalén, donde los ancianos y los apóstoles están en Jerusalén, y entonces allá van a consultar y entonces se da lo que es este pasaje. Y dice en el versículo 12 del capítulo 15, dice así: entonces toda la multitud calló. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Padre bueno, te pedimos que nos hables con esta escritura, que el día de hoy podamos entender lo que tú nos quieres decir en nuestro corazón, lo que tú nos quieres hablar acerca de nuestra libertad en Cristo y del tiempo de determinar. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Cuando vemos este pasaje, hermanos, lo que viene a la mente, primeramente, cuando se lee este pasaje, es lo que se llama el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Había un asunto doctrinal que la iglesia tenía que debatir, ahora tenía que decidir. Y habíamos hablado la anterior semana, cuando este tipo de asuntos doctrinales es conveniente ir a los que están en autoridad en la iglesia y que conocen la palabra del Señor, especialmente un punto tan delicado como era este punto de la circuncisión. Inicialmente la iglesia había nacido en el pueblo judío, por tanto el trasfondo de la iglesia era judío. Y se incorporan los gentiles, aquellos que no son judíos, que somos nosotros los gentiles, a la iglesia, pero como no venimos de un trasfondo judío, entonces no podemos entender la continuación exactamente de lo que es en la fe cristiana y tenemos conflictos en ciertas cosas, especialmente en aquello de cumplir la ley de Moisés. Entonces se presenta este primer concilio en Jerusalén, se van a reunir los apóstoles, se van a reunir los discípulos más importantes en Jerusalén y van a discutir este asunto, si los gentiles deben circuncidarse o no deben circuncidarse, si van a cumplir o no van a cumplir la ley de Moisés y se cumplen, ¿para qué cumplen? ¿Qué parte cumplen? Era necesario que se reúna el concilio de Jerusalén. Desde entonces, desde el primer concilio de Jerusalén, han sucedido muchos otros concilios, hermanos, en la historia de la iglesia. Por el 327, después del Señor Jesucristo, de su muerte, ha habido el famoso concilio de Nicea, donde se han demarcado y se han escrito las doctrinas ortodoxas que hasta el día de hoy creemos en toda la cristiandad en todo el mundo. Han habido otros concilios más, 7, 8 concilios más a partir de esto, que han ido marcando cuáles son las creencias del cristianismo. Por eso es interesante, hermanos, entender nuestra fe. No es suficiente creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Es bueno a veces investigar y entender mejor nuestra fe, entendiendo la historia de lo que es la fe cristiana.
Pero en esta situación, la pregunta era si los gentiles debían circuncidarse o no. Y el concilio se empieza a reunir. Y justamente este capítulo 15 enfoca lo que es el concilio de Jerusalén. En el versículo 1 al 11, el apóstol Pablo dice que no se les debía imponer una carga que ni siquiera el pueblo judío pudo llevar. Entonces, ¿para qué vamos a imponer una carga a los gentiles que nosotros no hemos podido llevar, ni nuestros padres? Así que aquí era el asunto, pero aquí había otro problema. No solamente era eso, sino que había la situación de la sensibilidad del pueblo judío. ¿Se acuerdan? Que los judíos querían importar, el pueblo judío creyente quería importar sus tradiciones para hacerle obedecer a los gentiles. Pero había otro problema también acá, no solamente era eso, sino que los gentiles que se convertían al evangelio del Señor Jesucristo y se incorporaban dentro de los creyentes que son judíos, también querían importar sus costumbres que no eran bíblicas dentro de la congregación del Señor. Y esa es la tendencia que a veces tenemos cuando venimos de diferentes trasfondos, como el día de hoy. Venimos de todos los países de Latinoamérica, desde México hasta allá, y algunos latinos nacidos acá, y muchos que viven y han vivido por generaciones aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un trasfondo de donde venimos, la forma que nos han criado, la forma que nos han educado. Nos influye todo el medio donde vivimos, todas las cosas que nosotros traemos en nuestro trasfondo están ahí presentes, y cuando venimos a la fe cristiana, entonces podemos tener el conflicto de decir qué partes de mi trasfondo yo puedo traer a mi vida cristiana que van a ser bendición para los demás. Entonces, esta era la situación en que este tipo de iglesia ahora era una iglesia de judíos solamente, creyentes. Ahora estaban entrando gentiles de todas las naciones, de todos los países, con diferentes idiomas y diferentes costumbres, y la situación era que los cristianos judíos conocían los estándares éticos de la Biblia. Esto quiere decir los estándares morales de la Biblia. Esto quiere decir que ellos sabían cómo se mantenía la santidad a Dios. Sabían cómo tenían que cuidarse, cómo tenían que respetar a Dios y obedecer a Dios. Ese trasfondo tenían. Pero un gentil que aparecía y se convertía no tenía ningún trasfondo moral para poder conservar esa moralidad que el pueblo del Señor aprendió de la ley de Moisés. Entonces había el conflicto. Los creyentes gentiles que se incorporaban a la iglesia practicaban todo tipo de cosas. Algunos todavía seguían practicando la idolatría y molestaban a los creyentes que eran judíos, que ya sabían desde el Sinaí que no hay que ser idólatra. ¿Se dan cuenta? Había un conflicto dentro de la iglesia. No solamente era el asunto de la circuncisión, sino que había este conflicto dentro de la iglesia. Entonces había duda en cuanto a las prácticas morales que tenían los gentiles. Cuando se unían a la iglesia, los creyentes judíos estaban preocupados de mantener los estándares morales dentro de la iglesia del Señor. Los judíos estaban preocupados por eso y tenían duda. Venía un gentil que se convertía y venía con sus costumbres, y el pueblo judío, los creyentes, no querían aceptar porque ciertas cosas todavía estaban en proceso de cambiar en sus vidas, todavía no estaban tan cambiados. Imagínense. Eso es típico también en la vida del creyente el día de hoy, ¿verdad? Algunos se convierten, algunos cambian drásticamente en sus vidas, se vienen al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pero algunos demoran todavía un poquito. Están todavía peleando a ver hasta qué punto obedecen, hasta qué punto no obedecen. A algunos les toma un poco de tiempo más, a algunos un poquito más de tiempo, a algunos mucho tiempo, a algunos hasta los pastores nos cansamos. Hermanos, esa era la situación que se estaba presentando aquí. El pueblo judío, los creyentes judíos, tenían cierta preocupación por las prácticas morales que los gentiles querían introducir dentro de la iglesia y querían establecer como si fuera un estándar normal que se debe practicar. Por eso que se lleva a cabo este concilio en Jerusalén, porque había llegado el tiempo de determinar. Y aquí, hermanos, se tocan las sensibilidades culturales, que a veces se vuelven prácticas normales en las sociedades que no conocen al Señor. Algunas prácticas entre los gentiles eran aceptadas como normales, pero no para el pueblo judío, no para los creyentes judíos, porque no provenían exactamente del trasfondo de la ley de Moisés. Hermanos, visitando Latinoamérica, el Señor ha estado hablando en mi corazón. En este viaje que he hecho al venir de la Argentina, pasar por Bolivia otra vez, venir por el Perú, entrar por Ecuador. Es la vez que más latinoamericano me he sentido, hermanos. Me ha gustado y me gusta asimilarme aquí en los Estados Unidos de Norteamérica.
me gusta tener comunión, conocer la cultura en el medio en el que estoy, en el que estamos, pero también he disfrutado y disfruto de ser latinoamericano. Pero hermanos, en esta diversidad latinoamericana que nosotros tenemos, porque con decir que el ceviche comen diferente en Perú y en Ecuador, pero ambos son ricos, sabrosos. Podemos ver que hay diferentes formas de cultura que tienen las naciones y dentro de las mismas naciones, hermanos. Los ecuatorianos de Guayaquil no son lo mismo que los ecuatorianos de Quito, porque los otros son de la costa y los otros son del altiplano. Los argentinos de Buenos Aires no son los mismos que los del norte de la Argentina, porque los del norte también son del altiplano y los de la costa son los que llaman porteños, son más abiertos, más extrovertidos. Y en cada sección y en cada lugar, en cada parte del país, podemos ver que hay diferencias, pero también establecen, hermanos, diferente tipo de costumbres. Y hay prácticas que parecen normales en nuestros países, pero no son normales de acuerdo a la palabra del Señor. Y esa capacidad hay que tener de dejarse llevar por el Espíritu Santo en nuestras vidas para ver qué cosas que nosotros tenemos en nuestra cultura tenemos que dejar, porque era la preocupación de los creyentes judíos que los gentiles creyentes que entraban querían importar costumbres, moralidad que no era bíblica dentro de la congregación del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces la primera preocupación de la iglesia ha sido: no podemos bajar los estándares morales. No podemos ser creyentes que bajen los estándares morales debajo de lo que enseña la ley de Moisés. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y de eso estamos hablando el día de hoy. Aquí se tocan las sensibilidades culturales. Así que vamos a ver que hay ciertas cosas que tal vez el día de hoy, que son de nuestro trasfondo cultural, va a ser el tiempo de cambiar, va a ser el tiempo de renunciar, va a ser el tiempo de venir delante del Señor y decir: voy a dejar estas cosas para dedicarme y hacer como dice estrictamente tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Había llegado el tiempo de determinar cómo tenía que ser esa convivencia entre los judíos y los gentiles creyentes dentro de la misma iglesia que son salvos por fe. Tenía que haber un momento de convivir. Tenemos que convivir, aunque somos personas de diferentes culturas, tenemos la misma fe en Cristo. Entonces, ¿qué cosa puede hacer que nosotros no podamos convivir en unidad con todos nuestros hermanos de diferentes razas, de diferentes países, en un lugar como es, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica? Si no son cosas culturales que no están de acuerdo a la palabra del Señor, que no nos llevan a la unidad. Así que vemos el versículo 12 al 18, dice: entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes cosas, señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. En el versículo 12 especialmente, vemos cómo Bernabé y Pablo cuentan las señales y las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Eso quiere decir que fueron a predicar en el primer viaje misionero, ¿se acuerdan? Viajaron a diferentes lugares y en las sinagogas a veces no los recibían y los sacaban de las sinagogas porque lo que decían era demasiado fuerte para ellos, porque era la palabra del Señor, la verdad, y los gentiles sí agarraban el evangelio, sí escuchaban el evangelio y se convertían al evangelio, y Dios obraba señales y maravillas. ¿A cuántos de ellos no los había curado? Y quedaban sorprendidos Bernabé y Pablo, porque se suponía que el evangelio, la salvación solamente era para el pueblo judío, pero ahora los gentiles empiezan a creer y de igual forma les empieza a llenar el Espíritu Santo evidencia de que verdaderamente se habían salvado. Entonces estas maravillas comparten Bernabé y Pablo en el concilio de Jerusalén. Ya no están ahora en Antioquía, de Antioquía han venido a Jerusalén, ahora en Jerusalén están contando todo lo que ha sucedido como base para mostrar qué vamos a hacer. Antes de poder tomar la decisión de qué van a hacer, si los creyentes se van a circuncidar o no, ahora están compartiendo lo que había sucedido con ellos, con los gentiles.
Esto se entiende, pues el Señor vino al pueblo de Israel. Pero después de la visión de Pedro y la conversión de Cornelio, el cinturón romano, hasta el primer viaje misionero del apóstol Pablo, después del rechazo y la persecución, y luego la conversión de los gentiles que habían escuchado la palabra del Señor. Y lo más resaltante es que el Espíritu Santo mismo los había tocado y los había llenado a aquellas personas. Esto se entiende. Era una situación de gozo que ellos no esperaban, pero que aconteció que el Espíritu Santo de verdad vino hacia los gentiles que somos nosotros en este tiempo. Pero ya Pablo y Bernabé habían tratado de explicar esta situación, que si debían estos creyentes nuevos circuncidarse o no, y por eso fueron enviados a Jerusalén, pero ahora estaban explicando otra vez esta experiencia que al viajar de Antioquía hacia Jerusalén, en Samaria y en Fenicia habían ocurrido también milagros y cómo los gentiles habían venido al Señor. Y entonces vemos aquí cómo Santiago, aquí Jacobo dice aquí en la palabra del Señor, en Hechos dice Jacobo, dice se levantó, pero Jacobo su otro nombre es Santiago. Santiago, el que escribe el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, del cual hemos estudiado también los que han estado en mi clase. Respondió, dice, a la intervención de Pedro y se levanta y empieza a hablar y decir, ustedes saben que Pedro fue guiado hacia Cornelio y luego han escuchado ustedes a Pablo y Bernabé y que Dios visitó por primera vez a los gentiles a través de la visión que tuvo Pedro. Entonces empezó a explicar la situación, o sea, está diciendo, está aceptando que evidentemente el Espíritu Santo ha venido a los gentiles y manifestó claramente que quería tomar pueblo, dice, para su nombre, y estos son los gentiles, o sea que había una incuestionable voluntad de Dios respecto de los gentiles y además apoya con un mensaje, con un pasaje del Antiguo Testamento. Está diciendo aquí el versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar a ellos pueblo para su nombre. Y luego cita del versículo 15 hasta el versículo 18, está citando Amós capítulo 9, versículo 11 al 12, está diciendo que Dios había destinado, había pensado desde antes de que exista el Nuevo Testamento, desde antes de la venida del Señor, que Él escogería un pueblo para Él. ¿Qué está queriendo decir con esto Jacobo, que es Santiago? Está queriendo decir, lo que ustedes han visto, que Pedro ha contado de Cornelio, que Bernabé y Pablo han experimentado predicando la palabra del Señor. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento, mucho antes del Pentecostés, mucho antes del Nuevo Testamento, estaba escrito, y el requisito está diciendo. Para ser salvo, no es circuncidarse, eso está diciendo ese pasaje. No es cumplir la ley de Moisés. El requisito para salvarse solamente es que aquí Dios está diciendo, tácitamente está estableciendo, que los gentiles van a participar del milenio. Después de los 7 años de tribulación, va a venir el milenio. Eso está hablando este pasaje. Los gentiles van a estar en ese milenio. Y si van a estar en ese milenio, ¿por qué tienen que circuncidarse? No tienen por qué hacerlo. Entonces, esto está explicando bien claro de que la salvación que tenemos en Cristo, la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, no requiere ningún tipo de práctica o mérito humano especial. Así como estaban diciendo aquellos hermanos que habían ido a Antioquía, que estaban diciendo que los creyentes necesitan al Señor Jesucristo, pero necesitan circuncidarse para completar su salvación. Estaba diciendo en otras palabras que los creyentes necesitan algo adicional para completar su salvación. Hay cuántas personas que el día de hoy piensan de esta manera. Hoy yo conozco a Cristo, pero tengo que hacer estas cositas para completar mi salvación. Tengo que ser así, tengo que hacer así, tengo que hacer esto, o tengo que hacer esta otra cosa, o tengo que hacer lo otro para completar mi salvación. En realidad lo que estaban diciendo estos creyentes judíos en Antioquía era que ellos necesitaban suplementar su salvación. Y aquí está diciendo Santiago, no, los gentiles van a estar en el cielo, van a estar los años, 1000 años con el Señor, y si van a estar allá, aquí no hay requisito de que digan al Antiguo Testamento de que ellos deberían de circuncidarse. Es por fe, es por la fe en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que Santiago está estableciendo. Y está respondiendo con la Escritura, el hermano del Señor, de que los gentiles no deberían
de circuncidarse. O sea que la salvación no requiere ningún tipo de práctica o mérito humano personal para hacerse efectiva en nuestra vida. La salvación es por gracia. Cuando tú crees en Cristo, Dios te salva. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, Él te salva. Cuando tú con fe vas, le pides perdón por tus pecados, Él te salva. Y es lo que está tratando de establecer y establece acá Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿por qué los gentiles tendrían que circuncidarse? No tendría ningún sentido. Jacob sumariza la historia de Pedro y el reporte de Bernabé y Pablo, citando el Antiguo Testamento, de que no es necesario que los gentiles se circunciden para la salvación. La salvación de los gentiles, aparte de la circuncisión, es una doctrina en el Antiguo Testamento. Así que la salvación no requiere ningún tipo de práctica, ningún mérito personal, excepto la fe en el Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Y ahora vamos a la siguiente parte, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Además, aquí podemos decir que los creyentes no necesitan cumplir ningún tipo de ceremonia para su salvación, como era la circuncisión, pero sí tienen la responsabilidad de mantener los estándares morales de la palabra de Dios y además ser sensibles a los demás. Hermanos, en este pasaje vemos que los creyentes gentiles está diciendo la recomendación del concilio, ¿ok? Dice, no necesita circuncidarse, no necesita cumplir la ley de Moisés en la parte de las ceremonias, no necesita cumplir eso. Pero aquí está recomendando, está diciendo que los creyentes gentiles deberían abstenerse de ciertas contaminaciones, de ciertas prácticas por causa del pueblo de Israel. Deberían de abstenerse de estas cosas y de esto vamos a ver ahora. Entonces aparece esta frase aquí, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, es consecuencia de eso. O sea, después de que plantea Jacobo, Santiago, lo del Antiguo Testamento, que no hay base en el Antiguo Testamento para pedir a los gentiles que cumplan con la circuncisión o con la ley de Moisés, ahora dice, por lo cual dice, yo juzgo, con esta base bíblica, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten, o sea, que no se les imponga esta carga, sino que se les escriba, dice, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de 4 cosas. Contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, la pregunta es, ¿está prohibiendo esto la Escritura? Pero veamos bien lo que está diciendo el versículo 21. ¿Está prohibiendo aquí la Escritura? ¿O cuál es la razón por la cual la Escritura está diciendo que estas 4 cosas los creyentes gentiles no deben hacer? El versículo 21 dice bien clarito, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de trabajo. De reposo, perdón. Hermanos, este pasaje toca la sensibilidad del pueblo judío ante estas cosas que los creyentes gentiles practicaban. Para muchos de ellos, estas 4 cosas que está hablando aquí el Concilio de Jerusalén era una cosa normal en sus vidas. Y cuando vienen a la iglesia del Señor en medio de una congregación judía, cristiana, que sabe lo que es la santidad, que sabe lo que es la obediencia, que sabe lo que es cumplir, que sabe lo que es guardar, respetar la mujer de su prójimo, que sabe lo que es no comer la sangre de ahogado, que sabe todas estas cosas, aparece un creyente gentil que de pronto viene con prácticas de estas 4 prácticas que se menciona que no se deben hacer, a hacer dentro de la congregación, era demasiado golpe para los creyentes judíos. Entonces, la razón de esta regulación, la razón de la resolución del Concilio de Jerusalén, se debe a la sensibilidad del pueblo judío. Y vamos a ver por qué eran tan sensibles estas cosas el pueblo judío. Hemos dicho que es cierto que no se deben importar tradiciones de nuestros trasfondos religiosos cuando venimos a la fe. Y eso no les aceptamos tampoco al pueblo judío cristiano que quería importar que los gentiles cumplamos con la circuncisión, ni cualquier otra parte de la ley. Pero también es cierto que los
creyentes que somos gentiles, tampoco debemos importar nuestras costumbres, tradiciones, nuestras prácticas malas que no son bíblicas dentro de la iglesia del Señor. O sea, las dos cosas son ciertas. Que no vamos a practicar cosas de trasfondo judío en nuestra congregación, ni en la congregación original, pero tampoco el resto de la congregación tiene por qué practicar, por qué aceptar como normal cosas que la Biblia nos enseña, especialmente entre estas 4 cosas que hemos mencionado en este pasaje. O sea, en esto tenían razón los creyentes judíos. No se puede permitir bajar los estándares morales de la iglesia del Señor. No podemos aceptar una cosa como normal, una cosa que está mal como normal. Tenemos que decir, esto no es correcto de acuerdo a la palabra del Señor. No podemos aceptar. El hecho de que somos creyentes y vivimos en el perdón de Dios no nos autoriza vivir bajo estándares morales de los cuales la palabra de Dios no ha establecido. Y quiero decirles, hermanos, aunque sea legal. Usted me dirá, pastor, ¿es legal en Estados Unidos? Le voy a decir, tal vez sí. Tal vez sí, pero lo legal no siempre es bíblico. Lo legal no siempre es escritural. Pero aquel pueblo judío creyente estaba haciendo su caso. Estaba diciendo, sí, aceptamos a los creyentes gentiles, pero no aceptamos que vengan a bajar los estándares morales de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Era legítimo lo que estaban diciendo. Al creyente se le instruyó a abstenerse de estas cosas como consecuencia de su amor cristiano a su hermano más débil en la fe en esa área para permitirle crecer en su fe. Aquí el que está planteando el concilio está diciendo que si queremos seguir evangelizando al pueblo judío, los creyentes que son gentiles deben ser sensibles al pueblo judío, porque para ellos comer de los ídolos, sacrificar a los ídolos, les desbasta completamente. Así que hay que ser sensible a ellos. Lo que pasa es que esto pasaba en el tiempo antiguo. Cualquier comida, especialmente en Corinto, es un ejemplo que vamos a ver después, en la iglesia de Corinto. Toda la carne que se vendía en el mercado de Corinto era sacrificada primero a los ídolos. No había carne que no se vendía si no sacrificaban a los ídolos primero. Entonces, bueno, aparece un hermano gentil que viene, qué sé yo, con sus 2 libras de carne para hacer la pasilla, qué sé yo. Y ocurre que dice, ¿de dónde se ha comprado? Me he comprado de la puerta del templo, ahí en Corinto. Y un creyente judío va a decir, ¿y esto ha sido sacrificado a los ídolos? El creyente gentil va a decir, sí, pero ¿qué importa? Carne es carne, comamos. Pero el creyente judío va a decir, yo a mi boca nunca ha entrado nada sacrificado a ningún Dios, sino a Jehová de los ejércitos. Yo no voy a comer esa carne. Era un conflicto. Entonces, la sensibilidad del pueblo judío. Pablo dice más después en la Escritura, y vamos a ver en 1 Corintios, si usted tiene su Biblia, usted puede abrir, por favor. 1 Corintios capítulo 8 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y luego el versículo 7 dice, pero, leamos el 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros es sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. Son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
Está diciendo que si tú te comes la carne sacrificada de los ídolos, Pablo está recomendando esto en Corinto. Pero esto ha ocurrido en Jerusalén y Pablo también estaba presente. Que el comer sacrificado a los ídolos frente a un judío era faltar a la sensibilidad de mi hermano judío. Por tanto, Pablo hace unas recomendaciones aquí. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezatero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Esta era la situación que se estaba presentando y que estaba tratando el concilio de Jerusalén. Estaba hablando, tratando de hacer entender que el creyente debe ser sensible al otro creyente. Que su libertad en Cristo no llegue a dañar la sensibilidad del otro hermano, de tal punto que en lugar de ayudarle a crecer, le perjudique en su crecimiento espiritual. ¿Cómo dicen amén? Hermanos, hay tantas cosas en las cuales podemos aplicar esta escritura en nuestras vidas. En todas las cosas que hacemos, hermanos. En todas las cosas que hacemos. Porque dice la palabra que finalmente hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Amén. Y entonces vemos también aquí otras partecitas que estaba chequeando. Dice, por lo cual siendo libre, en el capítulo 9 de Corintios, versículo 19, dice, por lo cual siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, yo estando yo sin la ley de Dios, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo está diciendo, el creyente tiene que saber adaptarse a su hermano por amor. Tiene que saber hacer las cosas por amor. Y en este caso, tiene que saber comportarse frente a los judíos creyentes por amor, tiene que saber respetar las sensibilidades del pueblo judío. Amén. Eso estaba enseñando en el concilio. Y el día de hoy nos enseña también eso a nosotros. Tenemos que respetar la sensibilidad de nuestros hermanos también para fomentar su crecimiento espiritual. Porque mi libertad en Cristo, ya les decía, visitando Latinoamérica, mi libertad en Cristo al llegar a un país puede hacerme ofender a mi hermano que está en el otro país. ¿Verdad? Y entonces tendré que adaptarme a donde estoy. Tendré que ser sensible. Pero más que todo acá está hablando de este asunto, del asunto sacrificado a los ídolos. Y está hablando de las otras cosas también. Dice, absténgase, dice, de fornicación. Y esa es otra cosa que era normal en el pueblo gentil. Acuérdense que los cultos a las diosas como Venus Afrodita o Diana eran cultos donde habían 1000 sacerdotisas que a veces se prostituían. Entonces, los hermanos que se convierten en Corinto salen de ese trasfondo, estaban en estos templos. Y cuando se vienen a la iglesia piensan que es normal seguir practicando esas cosas. ¿Se da cuenta? Y esto hería la sensibilidad de los judíos que sabían, como está aquí en el Levítico capítulo 17, 10 al 14, Levítico 18, 6 al 20, usted va a ver, lo va a leer en casa, que en la ley estaba establecido que no se debía hacer esas cosas. Por tanto, están recomendando a los creyentes que son gentiles que se abstengan de los sacrificados a los ídolos por sensibilidad al pueblo judío, que se abstengan. Y no solamente eso dice Pablo, porque más después habla Pablo bien clarito en el capítulo 10. Dice, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Y está hablando también acá, y está diciendo,
que no os sobrevenir ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, siendo que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que Pablo está hablando de esto. Está hablando a veces de lo que los creyentes quieren importar dentro de la congregación. No podemos aceptar en la iglesia del Señor, en el ejemplo de los apóstoles, disminuir los estándares de la iglesia. Amén. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Si la luz se apaga, si la sal no se hace salada, ¿con qué se va a hacer salada? Si la iglesia baja los estándares, ¿qué más va a ser la luz, hermanos? ¿Qué más va a ser la sal de la tierra? Es una reflexión para todos nosotros. O sea, el creyente se le instruyó a abstenerse de estas cosas. Y la otra parte que habla de no comer sangre, es que está en Levítico, en el capítulo, los pueblos del Señor lo sabía bien, entonces era tremendo que aparecían con esos platos hechos de sangre, los gentiles, porque era normal eso, comerse sangre, y los sausage, lo que hacen con sangre, qué sé yo, se comían, y eso los judíos decían, pero ¿qué es esto? Hería su sensibilidad. Mire, aquí dice Levítico 17:10, si cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros que moran entre ellos, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación de la persona. No quiero leer más, va a ser largo, pero léanlo en la casa. La sangre simboliza y simbolizó en el anterior pacto la expiación del Señor Jesucristo. Pero ya el Señor expió por nosotros, derramó su propia sangre en la cruz del Calvario, ya lo hizo. Ese símbolo ya pasó, porque el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros, pero para el pueblo judío, que recién se había convertido, comer sangre era faltar al respeto de lo que Dios había dicho. ¿Se dan cuenta? Y comer carne de ahogado era lo mismo, porque dice, no comerás, dice un poco más abajo, dice, no comerás, dice, la carne con su sangre, dice, tienes que vertir la sangre en tierra, porque eso simboliza la sangre derramada en el futuro del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Era bien sensible. Y los gentiles venían como si nada con su carne y con su sangre, y entonces herían la sensibilidad de los judíos. Entonces no podía haber esa comunión, porque no podía haber esa comunión. Eran asuntos prácticos. Y por tanto se les instruye a abstenerse de estas cosas, pero no porque se prohíbe, sino por amor. Amén. Por amor a no dañar la sensibilidad de mi hermano. Hermanos, el pueblo judío hasta el día de hoy sigue existiendo. Es por eso que nosotros como creyentes, esto que ha definido el Concilio de Jerusalén, sigue siendo para nosotros una cosa que tenemos que cumplir. Tenemos que seguir siendo sensibles a estas cosas que el pueblo judío tiene. ¿Entiende? Es por eso que nosotros al honrar esta palabra estamos diciendo, queremos que aquellos que son del pueblo del Señor se conviertan al Señor Jesucristo, lo acepten como su Mesías. Pero nosotros vamos a ser sensibles a ellos en guardar estas cosas para que ellos no nos miren como un obstáculo para venir a la fe del Señor Jesucristo. ¿Entiende? Uno se abstiene de las cosas por amor, porque ama a su hermano, porque quiere que su hermano venga a la fe, no porque le prohíben a uno. Aquí no prohibimos nada. Hacemos las cosas por amor al Señor, porque queremos que la gente conozca al Señor y no queremos servir de tropiezo nosotros por nuestra libertad en Cristo. Esto está hablando de la sensibilidad de los creyentes que deben tener con los hermanos. Es cierto que hay ciertas cosas que para algunos no significan tropiezo, pero sí para otros creyentes. Así que debemos ser sensibles a eso. Tengo otro pasaje más que leer aquí de la Escritura. Y dice así, el versículo 23 del capítulo 10 de 1 Corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice,
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y el 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. O sea, está diciendo aquí, no seas tropiezo de nadie. No le hagas tropezar a nadie. Porque cuando intentamos bajar los estándares morales de la palabra del Señor, estamos yendo contra lo que Dios ha establecido en su palabra. La ley de Moisés tiene la parte ceremonial, la parte social y la parte moral. En la parte que todavía nos toca a nosotros cumplir, pero no para salvación, sino como referencia de estándares, es la parte moral de la ley de Moisés. Y es por eso que acá los apóstoles en el Concilio de Jerusalén están discutiendo este punto. Hermanos, los creyentes gentiles deberán abstenerse de las contaminaciones de ciertas prácticas por causa del pueblo de Israel. Los creyentes gentiles no necesitan cumplir la parte ceremonial de la ley de Moisés para salvación, sino que mantener los estándares morales de la ley para una buena convivencia dentro de la iglesia. Los creyentes no necesitan cumplir con ningún tipo de ceremonia para su salvación, pero sí tienen la responsabilidad de mantener los estándares morales de la palabra de Dios y ser sensibles hacia los demás. Hermanos, había llegado el tiempo de determinar. Había llegado el tiempo de marcar los límites de nuestras creencias y de la iglesia. La iglesia llegaría a ser una iglesia multicultural y multilingüe. Por tanto, era necesario marcar los límites para la convivencia en unidad y en bendición como iglesia del Señor de gente de diferentes trasfondos. ¿Estás claro en esto? Tal vez estás queriendo importar ciertas prácticas y costumbres de tu trasfondo que no son estándares morales de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida? Tal vez es tiempo de pensar seriamente en vivir como enseña la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje que nos haces reflexionar. Cuando la iglesia, Señor, empieza a evangelizar al pueblo gentil que somos nosotros. Pero nos has llamado a una convivencia, Señor, en paz y en comunión. Pero como somos tan diversos, Señor, a veces tenemos cosas, Señor, que queremos traer y aceptarlas como práctica normal en nuestras vidas. Pero te pedimos que el día de hoy nos libres de esto. Que el día de hoy, Señor, ministre nuestro corazón. Que no seamos de aquellos que importen prácticas que no son bíblicas, Señor, y querer que se acepten como normales dentro de la iglesia. Señor, los discípulos trataron este punto y te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos el día de hoy. Y las cosas que tenemos que dejar o dejar de hacer, aunque estén en nuestra libertad en Cristo, Señor, las dejemos de hacer por amor a aquellos que no te conocen, para no ser tropiezo a aquellos que no te conocen todavía. Líbranos, Señor, de todas estas cosas. Y te pedimos, Señor, te damos gracias porque nuestra salvación es gratuita, no necesitamos hacer nada, pero demandas de nosotros que mantengamos los estándares morales bíblicos. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén.